tal? Bienvenidos todos, qué bueno que en video nos sintonizan y qué bueno que los que están presentes pues están atentos al oído de Dios, ¿verdad? Más bien a la palabra de Dios, prestando sus oídos. Vamos a orar para que Dios haga su voluntad y que sea Él el que hable, ¿no? Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Papito Lindo, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Nos permites tocar y saber de tu palabra, Señor, y que con ella nos ministras, Señor, que con ella tú nos haces crecer, nos haces sanar, nos haces bendecir y ser bendecidos, Padre Santo. Te pedimos que tomes el control, Señor, de todo este tiempo, de toda esta hora, para que seas tú el que esté hablando a través, Señor, de tu siervo, Padre, y te pedimos que seas tú quien dirija nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, a tu perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Creo que sí lo voy a quitar. Es más fácil. Bueno, la predicación de hoy se llama ¿qué es la iglesia de Cristo? En realidad es una pregunta, o lo puse como una pregunta. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Sabemos que hay más de 4.200 religiones a nivel mundial. Más de 4.200. Imagínate, es demasiado. Algunas personas pensaban que habían 30, 40. Hay más de 4.200 a nivel mundial. Corrientes filosóficas, ideológicas, divergencias, convergencias y demás, ¿no? Hay muchas cosas que coinciden porque pues empatan en ideologías humanas, ¿no? Que son algunas cosas lógicas y por eso también viene la confusión de la gente. Pero cuando venimos al Dios de la Biblia, al Dios creador del universo, al creador del cosmos, sabemos, entendemos y comprendemos que solamente Dios es bien sofisticado y no dejó ni una sola religión. Dios no dejó ni una sola religión. Si acaso dejó en algún sentido estricto de la palabra, y para eso vamos a la raíz etimológica, que sería del latín religare, eso significa religión, que es ligar lo que estaba desligado o unir lo que estaba en desunión. Entonces, si Dios siempre estuvo buscando el que nos uniéramos a Dios por medio de Jesucristo, por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, respectivamente, entonces siempre mandaba a alguien de sus hijos, ¿no? Dice la palabra, para que nos acercáramos a Dios. Y Dios es muy sofisticado y solamente nos dejó dos versos. Básicamente, uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma, ¿no? Ese es el primero y el principal. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basa toda la Biblia, a mi entender. En eso se basa toda la palabra. Lo demás ya son cosas con ejemplos, son vivencias de siervos de Dios, son vivencias y experiencias de con y sin Dios, o de estar con Dios y alejarse, o de estar sin Dios y acercarse a Dios. Son muchas cosas. Y Dios puede y utiliza y utilizó a gente perfectamente docta, adoctrinada, letrada, sapiente, y también utilizó a gente que no sabía ni leer ni escribir. Entonces no tenemos mucho pretexto al respecto. Entonces esto nos regresa un poco a la palabra de Dios, que es, o más bien al tema de hoy, ¿qué es la iglesia de Cristo? A manera de pregunta, ¿qué es la iglesia de Cristo entonces? Encontré una definición secular y el primer punto dice, conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Así lo encontré en internet. Conjunto de personas que profesan la religión cristiana. La segunda parte que encontré es parte de conjunto de personas definido por un rito litúrgico, un territorio, una época, una doctrina o la persona que la ha organizado o dirigido doctrinalmente. Esas son las definiciones seculares o no cristianas quizá, no necesariamente malas, de lo que es una religión. Es un conjunto de personas con una misma ideología, en términos simples, ¿cierto? Ok, ahora vamos a su origen. A mí me gusta un poco la etimología, es decir, la raíz de las palabras, entonces por eso también me gusta utilizar mucho las palabras, pero también explicarlas para que la gente aprenda, ¿no? Hay gente que me dice, ¿por qué usas palabras domingueras, no? Pues para que te pongas a leer, ¿no? No lo entiendo, pues lo buscas en el diccionario, ¿no? O sea, no hay pretexto. En el origen, en latín vulgar, que es lo que les decía un poco, es eclesia, latín. Eclesia, E-C-C-L-E-S-I-A, en latín, y dice reunión del pueblo. Eso es un significado literal. Lo otro es asamblea, que es
un conjunto de personas, es una asamblea para llegar a un punto o a un término en común. Por eso han escuchado, respetuosamente lo digo, pues las asambleas de Dios, ¿no? Que es una variante, por así decirlo, del cristianismo. Pero repito, mejor dicho, yo creo que Dios no dejó ninguna religión o nombramiento como tal extra. Y yo creo que eso, lejos de acercarse a Dios, puede dividir al pueblo de Dios, ¿no? Pues es que tú eres bautista y tú eres mormón y tú esto y lo otro y que no sé qué. O sea, siento que cuando preguntan que de qué denominación eres, es como si me preguntaran, bueno, tú eres de a 10, de a 20, de a 50, ¿no? ¿De qué denominación eres, no? Que unos valen más que otros, ¿a poco no? Y Dios solamente dijo, yo quiero hijos de Dios. Nada más quiero que cree en Cristo y que dice, pues yo soy cristiano, pues yo converjo con algunas cosas, ideas y todo, pero no creo en la iglesia, ¿no? La diferencia de un hijo de Dios es que le cree a Dios. ¿Cómo sabes que le crees a Dios? Porque conoces. Ahí es una iglesia. En donde esté un hijo de Dios es una iglesia, es parte de la iglesia. Entonces, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, un conjunto de personas que tenemos la misma ideología, el mismo pensamiento, el mismo criterio en Dios, de Dios, por Dios, para Dios. Somos cristocéntricos. Entonces, cristocéntricos porque todo está alrededor de Cristo, antes, durante y después de la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros somos hijos de Dios y somos iglesia. Dice, la iglesia es el conjunto de personas que confiesan a Jesús, es otra definición que encontré, que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor. Se considera parte de la iglesia a todo aquel que ha respondido el mensaje de la salvación por la fe en Cristo Jesús y decide vivir una vida ¿de qué? De obediencia a los mandatos ¿de quién? De Dios. ¿Por qué a los mandatos de Dios y no a los mandatos de alguna filosofía, de alguna creencia, de Friedrich Nietzsche, de Oscar Wilde, de Jean-Paul Sartre? ¿Por qué no de ellos? ¿Por qué no de los griegos? Porque su mentalidad se queda corta con el nivel y superioridad de la inteligencia y sabiduría y moral de Dios. Por eso necesitamos a Dios. Cuando nosotros obedecemos y conocemos la palabra de Dios, nosotros estamos aprendiendo mucho más sabiduría, no conocimiento solamente, también lo aprendemos, pero aprendemos sabiduría de parte de Dios, que viene de parte de Dios, por inspiración de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo. Vivimos en la eternidad cuando somos espirituales, pero con los pies en la tierra, porque seguimos aquí. Y somos finitos, y vivimos en dos tiempos, ¿no? Podemos vivir en dos tiempos. ¿A qué me refiero? Estamos en el tiempo Cronos. ¿Cuál es el otro tiempo? El tiempo Cronos es lo que se puede cronometrar, se puede medir. Exacto, también es griego. Bueno, no el pastor, sino la palabra. Él es de aquí. Y el tiempo Kairos, ese tiempo dice la física como elemento, como materia, que en el tercer cielo se supone que hay un espacio donde ya no hay tiempo, ya no hay medida, y por lo tanto las cosas ya no perecen. Y dice la Biblia antes que ahí es donde habita Dios, donde no hay tiempo. Ahí tendríamos que entrar ya también en materia de relativismo y de cosas de física cuántica y otras situaciones. Pero en teoría existe en la física, en la materia, hablando humanamente. En la Biblia existe desde siempre, es atemporal. Por eso Dios murió hace aproximadamente 2000 años y hasta hoy día su palabra se sigue cumpliendo y nos sigue perdonando hasta hoy día. El tiempo de Dios es atemporal, no obedece el tiempo Cronos. Y seguimos siendo iglesia desde antes. Desde antes de la fundación del mundo, dice, fuimos escogidos. Desde ese tiempo ya éramos iglesia. ¿Ves? Qué increíble, ¿no? Por eso digo, vivimos en la eternidad, pero con los pies en la tierra, ¿no? Dice, la iglesia de Cristo es un organismo. Un organismo entendemos que es algo vivo, ¿no?
en cualquier sentido. Muchos piensan en un edificio, lo que me preguntaba el hermano César, en un edificio cuando escuchan el término iglesia, pero en realidad la palabra original eclesia, la palabra griega que les decía, no se usaba en ese sentido. Cuando la utilizaban se referían a un grupo de ciudadanos que se reunían para considerar asuntos del Estado en una asamblea. Dice, el significado literal de la palabra es llamado kalelo, fuera de, luego el término eka. La iglesia ha sido llamada para ser la sal de la tierra y la luz del mundo en Mateo 5:13. Mateo 5:13. Dios nos ha llamado para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿A qué se refiere con esto de que la iglesia o el pueblo de Dios es la sal? Porque también denomina a los que no están en Cristo, que no son de la iglesia, los denomina como practicantes de la carne, de los deseos de la carne. Entonces, si tenemos literalmente un trozo de carne aquí y le ponemos sal, se va a retrasar con la sal la putrefacción de la carne. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros, ser sal, retrasar la putrefacción de la sociedad que está en declive. ¿Me explico? ¡Wow! ¿No? Porque también dice que somos llamados para ser la luz del mundo. No hablo de la secta que está allá en Guadalajara, que ya metieron al bote el cuate este, ¿no? Dice la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, así misma también se llama la luz, que nos trae luz. Lumbrera a mi camino es tu palabra. Si nosotros tenemos esa luz, somos portadores de esa luz, portadores de la palabra. Si yo le doy palabra a la gente, yo le estoy dando luz, la luz de Dios, para que la gente no se pierda. Cuando no hay luz no podemos ver. Si no podemos ver, nos perdemos, nos caemos y nos damos un ranazo espiritual y a veces físico, ¿no? Entonces nosotros, nuestra tarea principal es obedecer a Dios, seguir a Dios y predicar la palabra. Y antes Dios nos prepara y en el proceso nos procesa también. Nos procesa. Y a veces no es agradable, no es fácil, pero sí es necesario. Es como la medicina. La palabra de Dios es como la medicina. No nos gusta siempre, aunque le pongan dulce, pero es necesaria. Nos hace bien. Podemos entender en mejor sentido bíblico de la iglesia como un conjunto de personas. Viendo algunos ejemplos del Nuevo Testamento, se llamaba la iglesia a los que se reunían en casas para adorar a Dios. Hay muchas iglesias. Hay dos términos que podemos aprender para entenderlo un poquito mejor. La iglesia somos el conjunto de personas, dentro o fuera de un edificio, ¿sale? Y la otra es una congregación, que en realidad es lo mismo, pero nos estamos congregando, nos estamos juntando. Puede ser en una casa, en un patio, en una calle, abajo de un árbol, abajo de un puente, en la calle literalmente. Hay gente que lo hace así. Y ahí siguen siendo iglesia, seguimos siendo iglesia. ¿Sale? Vamos a Romanos 16:5. Romanos 16:5. Y dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Son versos muy simples, pero yo creo que dicen mucho. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne. Si te das cuenta, cuando habla de una iglesia, no está hablando de la iglesia de fulano de tal, de la iglesia o del movimiento tal. Nada más dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque son igual que ellos. Todos somos, como decía la canción, somos un pueblo de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iglesia. Entonces todas las iglesias deberíamos estar más unidas para trabajar con el mismo propósito y dependientes del mismo servidor que es Dios, ¿no? Entonces dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Romanos 16:5. Mateo 16:18. No, esto ya son términos griegos, Petros y Petra.
pero esto es otra cosa que tiene como acotación. Petros se refiere a piedra, a una roca más grande, y Petra pues, es una piedra más chiquita. ¿Dónde? Sí, es que esa es otra cosa. No, esa es otra cosa. Sí. Bueno, Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, con mucho respeto, los católicos se confunden. Dice, aquí yo te digo, en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí dice, tú eres Pedro, es una piedra. Una piedra es precisamente una piedra que puedes levantar con tu mano o con tus dos manos. La puede levantar una persona. ¿Quién es la roca? Cristo. Y una roca es mucho más grande, no la puedes levantar tú solo. ¿Sobre quién? En base a la lógica se fundó la iglesia. En Cristo, sobre la roca, hay que poner los pies sobre la roca firme. Cuando hacen zapatas en una construcción, ¿qué utilizaban? Piedras las más grandes posibles. Si no habían piedras grandes, trataban de hacerlas y ponían con cemento más piedras, con concreto, para que fuera más sólida la construcción. Entonces, entre más grande la base, si nuestra base es Cristo, más sólida va a ser tu construcción. Hablando de tu persona como iglesia, ¿ves? Entonces tienes que fincar la construcción de tu persona en la roca que es Cristo. ¿Cómo saber eso? Por medio de la palabra de Dios. ¿Ves? Hechos 2:47. Este verso lo vamos a dividir en dos, que es la tarea de un cristiano, de un hijo de Dios. Dice, alabando a Dios y teniendo favor ¿con quiénes? Con todo el pueblo. Y en segundo punto, ¿qué dice? ¿Quién añadía? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade la gente a la iglesia? Es Cristo, es Dios. No depende de mí. Yo tengo que hacer mi parte para que la gente vea precisamente ese testimonio y que después te digan, yo quiero lo que tú tienes porque vi tu cambio. Si seguimos igual y toda la semana estamos en desorden, te van a decir que para estar como tú, pues me quedo donde estoy, ¿no? Pues qué chiste, ¿no? ¿Por qué no? Pero si la gente observa un cambio, un detonante en tu persona, te van a preguntar solito sin que le digas nada. Y más si es en tu casa, si es en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que te muevas. A veces, irónicamente, está dentro de la iglesia. Yo voy a la iglesia por tal persona o por tal hermano o hermana, ¿no? Ha pasado. Porque es como que la persona más diligente. Entonces, esa persona está haciendo luz en medio de un lugar donde no hay tanta luz, donde hay obscuridad, hay ausencia de luz. Entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, tenemos que ser amables, teniendo favor con todo el pueblo. Un cristiano tiene que dejar el lugar donde lo pisa mejor que como lo encontró. Si lo dejamos peor, ahí te encargo, ¿no? O Dios te encarga, ¿no? Porque nosotros no sabemos. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, es decir, Dios le ponía la convicción a una persona para que buscara a Dios mismo. ¿Sí me explico? Y al hacer esto, con toda la implicación, arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesús como su Señor y Salvador, lo hace y lo conforma parte de la iglesia. Esté donde esté. Esté donde esté. Por eso es igual si tú vas a una iglesia en otro país, a que si vienes a esta o vas a otra o nos escuchan en otra. Somos parte del pueblo de Dios todos. ¿Quién es la cabeza? El principal, el primero, el único, Cristo.
¿Sale? De él emana la luz. Saulo persigue a la iglesia en Hechos 8:1. Hechos 8:1. ¿Ya lo tienen? Dice, y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución en contra de ¿quién? De la iglesia. ¿A quién perseguían? ¿Al edificio? ¿Te imaginas la casa ahí? Pues no, ¿verdad? Dice que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los ¿qué? Apóstoles. Dios permitió que los apóstoles permanecieran ahí. ¿Por qué? Porque no habían acabado su trabajo. Tenían que seguir trabajando ahí, aún en medio de la persecución. El resto de la iglesia fue ¿qué? Dispersa. ¿Sabemos por qué fue dispersa la iglesia? ¿Por qué Dios permitió que fuera dispersada? Cuando tú agitas una planta que tiene semillas, llega el viento y ¡pum! La agita y las esporas o las semillitas se las lleva el viento y las esparce y hay plantíos en otros lugares. Dios te puede mover. Dios te puede sacar del lugar de donde estás, de tu comodidad. Dios te puede agitar. Wow, ¿no? Entonces hay que escuchar la voz de Dios. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero Dios sí lo sabe y tiene un propósito. Dicen por ahí, Dios nos da la vuelta, ¿no? Mateo 8:17. ¿Listo? Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando estás trabajando en una iglesia o en la iglesia de Cristo, aunque tenga un nombre de congregación diferente, el cuerpo es lo mismo en esencia. Dice, si no los oyere, aquí se refiere a cuando está hablando, les invito a que lean el capítulo completo ya en casa, a cuando una persona no está en desobediencia. Cuando está en desobediencia, Dios nos da un chance por medio de la congregación y nos habla directamente o indirectamente y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si la iglesia viene y habla con estas personas o la persona, dice, y si no oyere a la iglesia, es decir, a los hermanos, dice, tenle por gentil y publicano. ¿Quién es un gentil y un publicano? Una persona que sabía mucho de la palabra, pero que hacía lo que quería, no la voluntad de Dios, sino lo que quería. Un gentil y publicano. En ese contexto, sí, ahorita, en ese tiempo, pues igual. Era una persona que estudiaba mucho la palabra, era una persona religiosa, que pertenecía propiamente a una religión y que sabía mucho de la ley de la palabra de Dios. Pero una persona que se quería religar o religarse o juntarse o acercarse a Dios como Él quiere, no conforme lo que Dios nos marca, ¿no? Hechos 20:28. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí ya le está hablando más a los servidores, a los pastores, a los que ya tienen más conocimiento. A veces son laicos o son pues, como su servidor, ¿no? Que somos laicos sin un nombramiento como tal, pero somos servidores, ¿no? De alguna manera. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Un obispo es un pastor, es un principal de la iglesia. En otros también se denomina como consejero o como anciano, un obispo. Dice, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él
ganó por su propia sangre. Aquí nos dice de quién es la iglesia. ¿La iglesia de quién? Es la iglesia de Cristo. Pertenecemos a Cristo. ¿No? Dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿Por qué dice primero por vosotros? Porque tenemos que hacer una introspección. ¿Cómo estoy yo en mi persona, en mi interior? ¿Cómo estoy yo siguiendo a Dios? Si realmente lo hago. Es una introspección. Una retrospección es cuando estoy viendo mi pasado, de dónde me sacó Dios, quizá. Hay gente que prefiere vivir en el pasado y de sus glorias pasadas. Eso ya fue. Y Dios nos quiere llevar a un presente de bendición para proyectarnos al futuro en la eternidad. Pero seguimos aquí en un presente. Dice la física que el presente dura como 5 segundos, ¿no? Ya lo demás es pasado. ¿No? Diría tu pastor José José, ya lo pasado, pasado ya. Lo demás no me interesa. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Entonces tenemos que atendernos espiritualmente para que espiritualmente podamos dar. Dice, y por todo el rebaño, dice una coma, y luego dice, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es decir, Dios te está diciendo a ti como pastor, como servidor, apacienta la grey, cuida a las ovejas, chécalos, revísalos, jálales las orejas, o que nos jalen las orejas, ¿verdad? Porque luego hace falta. Sí, claro. Imagínate que no pasara nada así. Dirían por ahí, y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dice, y todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dice, para apacentar. Apacentar es alimentarlos, verlos, cuidarlos, atenderlos. Eso es apacentar. Dice, apacentar a la iglesia. ¿De quién leímos, perdón? La iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Cristo vino a cumplir un propósito, el que tú y yo fuéramos salvos. Y Dios pone a la mesa su palabra y dice, ¿quieres seguirme? Y a otros les dice, sígueme, levántate. No, que no quiero. Pues como Jonás, ¿no? Ve a Nínive, ve a predicar, ve a llevar la palabra, ve a hacer esto. No, que no quiero porque es muy incómodo y bola de pecadores, huelen a azufre y que no sé qué, ¿no? Que vayas. Pues Dios lo tuvo que llevar, lo obligó. Fíjate, lo obligó a predicar. De eso hablábamos en la clase de anoche, ¿no? Dios a veces, híjole, nos habla de tantas maneras y no hacemos caso y pensamos mal de quien nos exhorta. Pensamos mal y decimos mal. O pensamos que si alguien está hablando, que a lo mejor ni te conoce, es que le fuiste a decir al pastor o al predicador. No, a ver, espérame. Dios te conoce y Dios sabe. Y si Dios te está hablando, y si no solamente te lo dice esa persona y te lo dice alguien más, entonces es la voz de Dios quien está actuando. No es ningún ser humano. ¿Dónde nos podemos esconder de la palabra de Dios? Si Él está en lo alto de la montaña, en lo profundo de la mar, está en la extensión de los cielos, es el creador del universo. Su esencia y su huella está en todos lados. Así es. Decía no recuerdo el nombre, siempre se me olvida, pero era un predicador inglés, creo que del siglo pasado o antepasado, y decía algo similar a que la ciencia observa a Dios en acción. La ciencia observa a Dios en acción. ¿Qué quiere decir? Que Dios dice en su palabra primero muchas cosas que se corroboran hasta hoy día con la ciencia moderna. ¿Cómo qué? ¿Se acuerdan que hubo una peste en Europa? Y los judíos fueron los que menos se enfermaron. Hubo una enfermedad.
Empezaron a investigar y primero ya sabes, no, no, es que son brujos, que no sé qué, ya sabes, ¿no? La ignorancia ahí hablando, ¿no? Hay gente que habla porque puede, no porque debe. No. Entonces empezaron a investigar y ellos por liturgia, por rito o por religión se lavaban las manos. Y como se lavaban las manos, quizá la cara también, y tenían más cuidado con su alimentación, los alimentos kosher, que se supone son muy naturales y muy saludables para cualquier persona, de hecho para todo ser humano, por sus reglas que Dios les impuso, ellos eran los más sanos. Y oh sorpresa, descubrieron que Dios se los dijo siglos antes y el ser humano apenas en la ciencia moderna lo descubrió. ¿Ves? La ciencia observa a Dios en acción. ¡Wow! Y es una cosa muy simple, muy llana. Entonces Dios nos advierte y muy sabia, exacto. Entonces, si ya leíste de alguna manera y en alguna ocasión algunos pensadores, filósofos y demás, hay cosas interesantes, no lo niego. Armonía dice. Hay otro que dice juntos. Aquí dicen armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ya todos limamos todas las asperezas. Hierro con hierro se aguza. Entonces, cuando nosotros corregimos nuestro camino en lo individual, ya en lo colectivo, en la masa, en la iglesia, en la congregación, es mucho más fácil estar cómodo. Entonces, si queremos vivir en una iglesia, hay gente que dice, yo amo a Dios, pero no creo en la iglesia. Esa frase, ¿cómo está de moda? Yo lo único que se me viene a la mente con esa frase es, estás hablando de tu persona porque tú eres iglesia. ¿Cierto? ¿No? Y esa frase está muy popularizada ahorita. Entonces, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Creo que ya acabó el tiempo. ¿O seguimos? ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Le sigo? Sí. No, yo con gusto me puedo...